Retrato de Ranuzio Farnesio, 1542, óleo sobre lienzo, 98 por 73 centímetros, Washington National Gallery of Art, firmado Titianus F. En 1542 Tiziano hace el retrato de Ranuzio Farnesio, a la sazón de 12 años de edad e hijo de Pierluigi, comandante del ejército pontificio y sobrino del Papa Paulo III. El muchacho pasaba aquellos meses en Padua, realizando estudios clásicos con sus tutores, el humanista Gianfrancesco Leoni y el obispo Andrea Cornaro. Durante esta estancia fue nombrado prior de San Giovanni dei Forlani, una importante institución religiosa propiedad de los caballeros de Malta. El retrato fue encargado a Tiziano por el obispo Cornaro como regalo para la madre de Ranuzio, Girolama Orsini, pero ya 2 años antes, por medio de Pietro Aretino, el artista se había ofrecido como pintor en la ilustre familia Farnesio. Este lienzo fue el primero de una larga serie realizada para esta noble dinastía, que a partir de esta fecha será su principal comitente después de los Habsburgo. De la colección romana de los Farnesio pasó primero a Parma y luego a Nápoles, para reaparecer en Inglaterra a finales del siglo XIX y por fin, en 1949, pasar a la colección Cres de Washington. Se trata de una de las obras maestras de la retratística tizianesca, con objeto de centrar toda la atención en la caracterización psicológica del muchacho retratado. Emplea una gama de colores reducida a lo esencial, los tonos oscuros del fondo y del abrigo adornado con la cruz blanco-plateada de los caballeros de Malta, los dorados del encarnado y los rosados del suntuoso traje. La introspección se realiza aquí con una sorprendente agudeza y sensibilidad que aprovecha el contraste del cuerpo menudo, los rasgos inmaduros y la mirada tímida del chiquillo, por una parte, y el pesado abrigo que le cuelga de los hombros, por otra, símbolo de su poder y de la dignidad de su rango. La atención casi afectuosa que se transparenta hacia el muchacho, además de las innegables cualidades técnicas y cromáticas de la pintura, ayudó quizás a Tiziano a ganarse el favor de la poderosa familia que hacía tiempo trataba de conquistarse. Retrato votivo de la familia Vendramin, 1543-1547, óleo sobre lienzo, 206 por 301 centímetros, Londres, National Gallery. Este espléndido grupo familiar fue probablemente encargado a Tiziano por el senador Gabriele Vendramin, que aparece en el centro de la escena con la mano apoyada en el altar. Los 9 miembros de la familia Vendramin, reunidos en grupo de 3, son representados en el acto de adorar el relicario propiedad de la Scuola Grande di San Giovanni, evangelista, que contiene un fragmento de la cruz de Cristo colocado sobre un altar. La reliquia había sido llevada a Venecia desde Tierra Santa por Philippe de Messières en 1369 y confiada al entonces guardián grande de la escuela, Andrea Vendramin, abuelo, padre y hermano de los personajes representados. El eje central de la composición es la figura del anciano Gabriele, arrodillado al lado del altar, con la mirada vuelta fuera del cuadro. Más atrás, a la izquierda, está su hermano Andrés, subiendo el primer escalón, con la mirada fija en el relicario. Esta actitud suya, apartado de la realidad terrena y vuelto exclusivamente a la adoración de la reliquia, en contraste con la que asumen los demás personajes, hace pensar que Andrea fuera retratado después de su muerte, sucedida en 1547. También su hijo Lunardo, que aparece detrás de él, igualmente de perfil, morirá ese mismo año. En los 2 grupos de los más jóvenes se ve a la izquierda a los hijos de Lunardo, Luca, Francesco y Bartolo, y a la derecha a los de Andrea, Giovanni, Filippo y Federico. Tiziano dispone de las figuras de los Vendramin en 2 directrices que forman una ligera diagonal contra el cielo abierto. El punto de vista del observador está un poco bajo, por lo cual las figuras adquieren un excepcional realce plástico. Con respecto a los cuadros del mismo periodo, se atenúa aquí todo énfasis dramático, sustituido por la intensidad del sentimiento religioso de los personajes de más edad, en contraste con la despreocupación de los más jóvenes. Danae, hacia 1545, óleo sobre lienzo, 120 por 172 centímetros, Nápoles, Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte. El lienzo
casi con seguridad empezado por Tiziano en Venecia en 1544 y terminado en Roma durante su estancia de 1545-46, fue realizado por el cardenal Alejandro Farnesio, sobrino del Papa Paulo III. Permaneció en la capital hasta 1639. Sufrió innumerables traslados, a Parma, a Nápoles, a Palermo y de allí nuevamente a Nápoles. Robada por Hermann Göring durante la Segunda Guerra Mundial, fue recuperada en Austria al final del conflicto y devuelta al Estado italiano en 1947. El tema mitológico del cuadro es de carácter declaradamente erótico. Danae, hija del rey de Argos, Acrisio, prisionera en una torre de bronce, es seducida por Júpiter, transformado en lluvia de oro. En su figuración de la metamorfosis terrena del padre de los dioses, Tiziano realiza este cuadro extendiendo el pigmento sobre la tela con pinceladas mórbidas y deshechas, con una técnica que excluye el dibujo preparatorio. La ausencia en la obra tizianesca de dibujo y de claroscuro, confirmada por las recientes exploraciones radiológicas, ya había sido observada por Miguel Ángel, que, según Vasari, después de haber visto la Danae que Tiziano acababa de concluir de pintar en el Belvedere, comentó el cuadro alabando su color y su manera, pero lamentando precisamente la falta de dibujo. En efecto, esta obra representa ejemplarmente la evolución del lenguaje del pintor cadorino, tras su conocimiento de las experiencias del manierismo centroitaliano, que caracterizó sus trabajos de principios de la década de 1540, como el San Juan Bautista de la Academia o la Coronación de Espinas del Louvre. Ahora, la atención prestada a los valores plásticos visible en esas obras es superada en favor de su estilo original, caracterizado por la máxima libertad técnica y cromática, de la cual quiso Tiziano dar una palmaria demostración precisamente en la Roma dominada por Miguel Ángel. Retrato de Pietro Aretino, 1545, óleo sobre lienzo, 96 por 76 centímetros, Florencia, Galería Palatina del Palazzo Pitti. Es este uno de los numerosos retratos que hizo al escritor y polemista toscano Pietro Aretino, llegado a Venecia después del Sacco di Roma en 1527. Tiziano, quien formó con él una duradera asociación personal y profesional. Se trata del cuadro enviado como regalo al Gran Duque de Florencia y de Toscana, Cosme I de Medici, en octubre de 1545 por el propio Aretino, que lo acompaña con una carta en la cual elogia esta obra, que respira, palpita y mueve el espíritu del modo que yo hago en la vida. Es una de las obras maestras de la retratística de Tiziano, que logra captar con aguda inmediatez los rasgos físicos y espirituales del modelo. La figura de Aretino se recorta con plástica monumentalidad ante el fondo oscuro, con el voluminoso cuerpo cubierto por una suntuosa sobrevesta roja y adornado con la cadena que recibió como regalo del rey de Francia, Francisco I, en una actitud cargada de contenida energía. Sobre los anchos hombros, la cabeza se vuelve a la izquierda con un vigoroso arrebato, casi airado. La mirada seria y ceñuda evita al observador, intensamente fija hacia nuestra derecha. El carácter cínico y violento de su amigo, como él mismo reconoce en la carta arriba citada, es representado por Tiziano mediante esta figuración dinámica y animada, totalmente opuesta a la fría investigación estilística y formal que caracteriza los retratos contemporáneos de los manieristas centroitalianos. El medio expresivo al que se da preferencia en este retrato es el color, usado con gran intensidad, a menudo en pinceladas grandes, rápidas y en algunas zonas simplemente abocetadas, con un efecto inacabado. El valor de esta experimentación técnica que abre el camino a la producción tizianesca del último período no fue comprendido por sus contemporáneos, empezando por el mismo Pietro, que en una carta a Tiziano lamentaba que su retrato, que en otro lugar había mencionado como una terrible maravilla, fuese más bien abocetado que acabado. Retrato del Dux Andrea Gritti, 1545-1548, óleo sobre lienzo terminado en medio punto, 133 por 103 centímetros, Washington National Gallery of Art, titulado Titianus E.F. El retrato de Andrea Gritti, gran condottiero militar y dux de Venecia desde 1523 hasta 1538, fue realizado por Tiziano algunos años después de la muerte del personaje, tal vez por encargo de sus familiares.
había retratado a Gritti en 2 pinturas expuestas en las salas del Palacio Ducal, el retrato oficial para la sala del Gran Consejo y el cuadro votivo para la sala del Colegio, destruidos en un incendio que asoló el palacio en 1577. El pintor cadorino estaba muy vinculado al ambicioso Dux, autor de la Renovatio Urbis Venetiarum, que le confió importantes encargos públicos, entre ellos los frescos para una capilla en el Palacio Ducal, asimismo destruidos, y el San Cristóbal de los apartamentos del Dux. Fue por iniciativa de Andrea Gritti como en 1527, año del saco de Roma, llegaron a Venecia Sansovino y Aretino, que colaboraron con Tiziano de manera tan estrecha e influyente que constituyeron una especie de triunvirato que monopolizó todos los acontecimientos culturales de la Serenísima. Se comprende así cómo, incluso en una distancia de años, el artista ha podido ofrecer en este retrato una imagen de Gritti absolutamente heroica y vigorosa. El Dux, con el manto dorado y el gorro de cuerno, símbolo de su cargo, se yergue imponente ante el fondo oscuro de la escena, en actitud severa y dinámica. La fijeza de los retratos de estado se quiebra aquí para crear un retrato de acción, que se acerca a las dramáticas representaciones religiosas pintadas por Tiziano en los años 40. Con los cuadros de este periodo se relaciona también por la aplicación rápida, sumaria, casi abocetada de los colores, limitados en esta fase a las gamas de los rojos, los marrones, el blanco y el oro. La fisonomía de Gritti, aún descrita de un modo lo bastante fiel como para hacer indudable la identificación, es sometida a una idealización encaminada a conferir al Dux unas facciones leoninas, como el gesto de su mano que recuerda la actitud del león de San Marcos, símbolo de la Serenísima. La Pentecostés, hacia 1546, óleo sobre lienzo en medio punto, 570 por 260 centímetros, Venecia, Santa María de la Salute. Desde 1656, en la Basílica Veneciana de la Salute, fue realizada por Tiziano para el altar mayor de la iglesia del Santo Espíritu en Isola, como atestigua una serie de actas conservadas en el Archivo Patriarcal de Venecia. Tiziano había preparado una primera versión del retablo en 1541. Esta se habría deteriorado pronto, induciendo a los religiosos a suspender el pago al pintor. Siguió un pleito en el tribunal eclesiástico, durante el cual Tiziano solicitó el apoyo del cardenal Alejandro Farnesio, que sentenció en 1545 la realización de un nuevo cuadro. Sin embargo, se ha dicho que la insatisfacción por la primera versión del cuadro no dependería tanto de problemas técnicos como de cuestiones doctrinales suscitadas por la inédita imagen del fuego con la que el artista representa a Dios Padre y de la cual hablan las descripciones contemporáneas. La segunda versión del cuadro fue realizada después de la estancia romana del pintor en 1545-1546, como demuestra el encuadre arquitectónico de la escena que reproduce las estructuras bramantescas de la fábrica de San Pedro, las cuales habían quedado interrumpidas pero eran capaces de ejercer una indudable sugestión. La referencia a San Pedro debía asimismo insistir en la primacía absoluta de la Iglesia católica en el mundo, primacía de la cual el Pentecostés representaba el presupuesto fundamental. En el retablo, debajo de la bóveda de medio cañón, más allá de la cual se abre una ventana termal de clara derivación romana, se disponen las figuras de la Virgen, los apóstoles y los discípulos presentes en el momento del advenimiento del Espíritu Santo. El grupo se distribuye con arreglo a un esquema piramidal que tiene su vértice superior en la paloma, símbolo del Espíritu Santo, de la cual parten los rayos que terminan en las lenguas de fuego que se posan sobre las cabezas de algunos de los asistentes. La investigación lumínica se funde así con las sugerencias arquitectónicas y pictóricas de la reciente experiencia romana.